Story time de cómo el Helicobacter pylori me salvó la vida. Un poquito clickbait el título, ¿no? Pero este video lo hago, es uno de los primeros videos que quiero hacer eh, para poder documentar desde este día, que por cierto es mi cumpleaños. Y la idea es ir documentando el día a día de mi progreso, eh, y de cómo he ido mejorando. Contarles inicialmente mm, mi historia, un poquito del tema del Helicobacter pylori. Este video es para eh, todos y todas aquellas personas que han tenido o pueden llegar a tener en un futuro algo muy parecido a lo que a mí me dio. En términos generales, para no ser tan largo el tema, más adelante puedo ir explicando un poquito más a detalle lo que ustedes quieran conocer un poco sobre la historia de lo que me pasó del Helicobacter pylori. Pero si no les ha pasado, pues en contexto, para quienes no conocen, es una bacteria eh, que está muy relacionada en estudios sobre también que está muy relacionada al tema del cáncer de colon. Es una de las bacterias que está ligada a como un proceso para las personas que padecen de úlceras gástricas, por ejemplo, y que posteriormente esto puede llegar a repercutir en algún tipo de problema gastrointestinal y posteriormente algún cáncer. ¿Verdad? Entonces, no es algo de tomarse a la ligera cuando uno tiene una bacteria como esa. Hay muchos de los que hemos pasado, no a todos, pero la gran mayoría que he conocido. em, es una bacteria muy difícil de erradicar, sobre todo ahora que como humanos que hemos usado indiscriminadamente el tema de, de los, mm, no de los probióticos y de probióticos de los antibióticos, de todo lo contrario, eh, por usar los antibióticos indiscriminadamente, pues estamos dándole resistencia a las bacterias como tal. Así que yo soy una de esas personas que pasó por 4 o 5 esquemas para eliminar la bacteria. Y después de esos 5 esquemas quedé muy mal después de consumir los antibióticos. Eh, un esquema de antibióticos de Helicobacter, dependiendo del tipo de tratamiento que uno recibe, pues puede llegar a consumir hasta 8 a 10 pastillas diarias, dependiendo de la cantidad que uno tenga que consumir. Pero recuerdo que yo en el momento llegué a consumir hasta 12 pastillas entre protectores gástricos, antibióticos, probióticos y demás para poder erradicar la bacteria. Así que algunos lo relacionan muy parecido a una quimio después de consumir los esquemas de antibióticos. Los que han tomado esquemas de antibióticos para erradicar esta bacteria seguramente no me dejarán mentir que sí han tenido síntomas muy, muy duros, ¿verdad? Yo fui una de esas personas que lamentablemente los esquemas antibióticos, el protocolo que me dieron como tratamiento no fue eficiente. Eh, Actualmente sé que también tiene que ver sobre todo con otros temas relacionados a la salud, a los hábitos saludables como tal, y hay que tratarlo de forma integral, ¿verdad? Pero para entrar un poquito en contexto, empecé a tener problemas gastrointestinales hace 6 años más o menos. Eh, y hace 3, 4 años me diagnosticaron la bacteria como tal, pero durante todo ese periodo eh, realmente empecé a tener varios síntomas como ansiedad, depresión, dolores musculares, también
empecé a tener dolores de cabeza, migrañas, y en fin, que no dormía bien, etcétera. Así que todo eso se fue agravando y empecé a tener muchos problemas a nivel profesional, a nivel laboral. Mi emprendimiento en ese momento empezó a tener problemas. Entonces todo es un círculo integral. Si uno no pues logra cuidarse, no es uno eficiente, no es productivo, no tiene una buena calidad de vida. Eso afecta en otras áreas que posteriormente uno quiere resolver, pero al mismo tiempo, como no tiene buenos hábitos, se va haciendo un círculo, que es un círculo vicioso que posteriormente uno es muy difícil de salir, ¿verdad? Empecé a realmente durante ese tiempo empecé a tener problemas financieros también, pero al mismo tiempo las facturas de la medicina, los exámenes, ir al hospital a revisiones, exámenes, colonoscopías, etcétera, empiezan a repercutir y financieramente también es muy difícil. Así que seguramente a otras personas que padecen o han padecido de esto seguramente me entenderán. Y es una de las razones por las que quiero iniciar este tipo de videos para poder contarles un poquito mi experiencia, dónde estoy en este momento, que realmente estoy no al 100%, pero realmente casi al 100, ¿verdad? Eh, Obviamente siempre hay achaques, pero me gustaría ir documentando también al mismo tiempo el progreso, lo que he ido aprendiendo, inclusive al mismo tiempo los libros, qué tipo de libros he leído, cuáles me han ayudado, los hábitos que voy agregando para ir mejorando. ¿Por qué lo digo? Porque, y por el mismo tema del título, como el Helicobacter pylori me salvó la vida, realmente eh, lo difícil de eso fue no encontrar una solución, un problema que como realmente estamos acostumbrados a ir al doctor, un par de píldoras y ya uno se siente bien y listo, ya uno de nuevo. Realmente tener algo como esto, que es un problema que es un problema integral que va erradicando, que se va agregando al estilo de vida y va teniendo realmente otras repercusiones en el estilo de vida que uno tiene. Em, y al mismo tiempo es un problema que a la larga puede repercutir hasta, como les decía al inicio, a problemas de salud más graves como úlceras gástricas y hasta un cáncer como tal. Entonces, eso a mí realmente me asustó. Eh, fue muy difícil recibir un diagnóstico de esta bacteria, pero no fue tanto después de haber pasado 2 años, sino haber podido eliminar la bacteria después de consumir esquemas de antibióticos como tal, como me lo decían los médicos, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que aprendí dentro de este proceso es documentarme, es aprender. Los libros me salvaron la vida al mismo tiempo, como dice el título. eh, Tener una bacteria que en ese momento no conocía cómo ni tenía una solución, me hizo al mismo tiempo empezar a investigar, a empezar a leer y eso empezó a darme realmente muchas opciones más de las que yo pensaba que tenía como tal, que en ese momento pensaba que era solo, bueno, si no tenía una salida como una píldora o algo fácil, pues hasta ahí se quedaba, pero conforme fui leyendo, fui aprendiendo otras cositas. Entonces, recuerdo el día en que decidí empezar a leer. Estaba deprimido, con ansiedad y depresión, en mi cama a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, con problemas financieros, eh, realmente con muchas situaciones que me llegaron a tener ahí en ese momento y decidir no quedarme ahí, empezar a leer. Y uno de los libros que realmente me cambió la visión y el enfoque del problema que tenía. Un libro que realmente sí me cambió totalmente la vida desde el primer día que empecé a leer.
Fue un libro que se llama Es la microbiota idiota de la doctora Sari Arponen. Ese fue uno de los primeros libros que leí. Voy a hacer un video posterior es una de las cosas que quiero hacer dentro de este canal, empezar a hacer revisiones de libros, un poquito de los libros que he leído. Al día de hoy tengo leyendo estos dos libros que posteriormente les voy a contar, pero mm, realmente de darme cuenta de que nadie más me podía salvar más que yo, de empezar a leer, de empezar a documentarme y entender un poquito de mi problema. ¿Por qué lo digo? Realmente mm, soy una persona que creo en Dios. Eso también, este problema me ha acercado mucho más a tener una visión espiritual, a acercarme también a Dios, pero al mismo tiempo uno se da cuenta de que obviamente no solo es tener la fe, sino tener acción como tal, accionar para resolver los problemas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que realmente vi que podía ayudarme era yo mismo, ¿verdad? O sea, como empezar a accionar, a dar el primer paso. No, nadie más me iba a ayudar en ese momento. ¿Por qué? Porque había pasado por casi 10 12 doctores y entre esquemas de antibióticos, exámenes, colonoscopías, especialistas y nadie realmente me ayudaba al 100%. Em, y al leer este libro, para los que tenemos un problema gastrointestinal, casi que el 90% de los problemas que muchos tenemos radican en el intestino, en el segundo cerebro, como le dicen. Y afortunadamente me topé con este libro que en ese momento yo no sabía casi nada sobre la microbiota. Siempre me ha apasionado el tema de los microbios, de la biología, de la microbiología, del ADN y todo eso. Siempre me ha gustado un montón, pero nunca había estudiado, documentado y estudiado a fondo sobre la microbiota. Eh, y así fue como empecé a documentarme, a estudiar y a leer un poco más sobre mi cuerpo. Y el primer libro fue entender sobre qué es la microbiota, qué es, cómo se comporta, cómo está conformada. Y ese libro realmente, con ese libro entendí el problema que tenía, que inició por una disbiosis. Que un tema, un título, un nombre que ninguno de los doctores especialistas con los que había pasado me había dado ese nombre. Y ahí es donde me dio el primer clic de saber que era importante documentarme también para poder ayudar a los mismos doctores a entender mis problemas de forma integral, ¿verdad? Entonces, obviamente, no estoy tratando de minimizar ni culpar como tal, sino realmente inclusive quienes debemos de estar. Lo que aprendí de todo este proceso es que primero nosotros tenemos que aprender a entender y estudiar nuestro cuerpo para poder posteriormente acercarnos a un médico, a un doctor y darle nuestros síntomas de forma integral y al mismo tiempo entre ambos entender cuál es el problema para poder a tratar los problemas que tenemos de forma integral. Así que me topé con este término, posiblemente muchos ya conozcan qué es una disbiosis, cómo funciona, qué es. No voy a entrar en términos más técnicos sobre este tema, solo quisiera realmente compartir mi experiencia. Yo no soy ningún especialista ni nada. Así que no quiero como indagar mucho más en términos técnicos, pero sí quiero compartirles mi experiencia de que al darme cuenta y entender que mi problema era una disbiosis, empecé a encontrar otras formas de poder tratar mi problema y una de ellas fue entender que
los esquemas de antibióticos estaban destruyendo mi microbiota en lugar de ayudarme a recuperarla y equilibrarla como tal. Desde ese momento empecé a buscar especialistas que estuvieran mucho más actualizadas en términos de salud integral, nutrición, microbiota, y a partir de ahí todo empezó a cambiar. Entonces me di cuenta también al mismo tiempo de que la lectura, la investigación y el estudio sobre nuestro cuerpo, sobre quiénes somos, es importante para poder ir creciendo de forma integral. Así que a partir de ahí empezó mi camino de ir documentándome. Posteriormente empecé a leer libros sobre dopamina, para un poquito, para entender un poquito la ansiedad y la depresión, que actualmente ya no tengo realmente, pero sí fueron síntomas que, que afectaron mi productividad muchísimo en bastantes aspectos de mi vida. Así que agradezco muchísimo que haya pasado por esto. Agradezco a Dios también por darme la oportunidad de crecer como persona y al mismo tiempo de ir creciendo paso a paso y darme cuenta de que si nosotros no tomamos acción, nadie lo más lo va a hacer por nosotros. Así que este video es básicamente para contarles mi experiencia, cómo salí de esto. Pero no he salido realmente, sino he ido aprendiendo y adaptando habilidades, hábitos saludables que me han ayudado constantemente. Y uno de los primeros hábitos, y realmente es que han hecho la diferencia, es la lectura. Leer, agregar el hábito de lectura. Actualmente mi reto o el plan es leer un libro al mes. El año pasado lo logré básicamente, entonces quiero hacer un video por cada libro que he leído sobre cómo me ha ido ayudando positivamente, aprendiendo, entendiendo un poquito de forma integral y no solo ver videos en TikTok o ver videos de 30 segundos para entender un problema, sino realmente aprender a investigar y entender cómo estamos, a dónde vamos, quiénes somos y por qué nos está pasando esto, ¿verdad? Así fue como descubrí que lo del Helicobacter pylori, realmente la bacteria Helicobacter pylori es una de tantas bacterias que está dentro de nuestra microbiota y que realmente no necesariamente puede llegar a ser un problema grave si nosotros lo tratamos de forma integral y si tenemos hábitos saludables. Esa bacteria, así como muchas miles de bacterias más que están en nuestro cuerpo, pues nos ayudan a mantener, equilibrar y tienen una función específica para desarrollar diferentes procesos químicos que nos ayudan al día a día, ¿verdad? En conjunto con las mitocondrias, desarrollar todo un sistema de eficiencia y metabolismo dentro de nuestra salud, ¿verdad? Porque muchos de los que llegamos a tener este problema del Helicobacter pylori también tenemos un metabolismo muy malo y realmente esto también tiene que ver con las mitocondrias. Incluso es uno de los libros que también leí sobre el tema de las mitocondrias. Antonio Valenzuela se llama el autor, un autor español que también me ayudó muchísimo en una etapa donde estaba aprendiendo a cambiar mi metabolismo. Em, y en fin, es un largo camino que realmente agradezco en términos de que el Helicobacter me salvó la vida porque 3 años después de saber que tenía una bacteria, pasé 2 años tratando de erradicarla, no pude. El tercer año decidí empezar a leer. Llevo prácticamente casi un año más o menos de empezar a estar casi al 100%. Y mi vida ha cambiado totalmente en muchos aspectos. Me siento con muchísima más energía. Estoy empezando a tener hábitos como, por ejemplo, hacer ejercicio. Obviamente es algo que es un poco más difícil si no estamos acostumbrados. Por ejemplo, mi día a día es estar sentado en una computadora como tal y eso afectó muchísimo a mi salud, pero ahora entiendo que es importante, así que estoy empezando
también adaptar mi hábito de ir al gimnasio. Quiero documentar todo ese crecimiento, lo que he ido aprendiendo y lo que realmente una pequeña bacteria hizo para cambiar mi vida, porque creo que Em, si no hubiera tenido ese problema en la etapa en la que estoy en este momento, posiblemente no hubiera entendido que mis hábitos estaban muy mal. Comer mal, trabajar mucho, tener muchas responsabilidades, no dormir bien, salir mucho de fiesta. Hay un sinfín de hábitos muy malos que realmente tenía, que conforme cuando decidí empezar a hacer el cambio, y este es uno de los otros cambios que estoy haciendo dentro de mi vida, porque quiero empezar a hacer este tipo de videos con la idea de también retarme, de documentar mucho más mi progreso, porque obviamente es una presión social compartir el proceso, el progreso como tal, y al mismo tiempo quiero hacerlo con otras personas que posiblemente estén pasando por lo mismo. Así que quiero dejarles este mensaje para otras personas que posiblemente tengan o estén pasando por este problema, que tienen algún un problema gastrointestinal, posiblemente lo sepan, puede que tengan alguna bacteria o como Helicobacter pylori, ya conozcan que es una disbiosis y ya lo estén tratando, pero les está costando muchísimo. No están solos y solas. Quiero realmente como este video que llegue a a ustedes, a más personas, para que todos como una comunidad, pues vayamos aprendiendo y conociendo un poquito más de hábitos saludables. Así que quiero orientar un poco los siguientes videos sobre esto, sobre los libros que he leído. Quiero contarles un poquito de otros libros. Y uno de los primeros libros que quiero revisar junto a ustedes es el libro es La microbiota idiota de la doctora Arponen, que es el primer libro que realmente me cambió la concepción del tema de qué son los microbios, qué tan malos son, que realmente muchas veces pensamos que son malos. Incluso, por ejemplo, en los países latinoamericanos, todavía en la mayoría de países, por ejemplo, a mí me tocó visitar a la mayoría de doctores que no estaban actualizados y su primer esquema su primera opción fue un esquema de antibióticos. Ese es el protocolo con la mayoría de médicos en el área donde me encuentro. Eh, y realmente después de leer este libro me di cuenta y entendí mi problema y también como entender un poquito más mis síntomas, la gravedad de los síntomas, cómo estaba y entender cuáles eran las posibles soluciones también para poder explicar a los doctores especialistas un poco más al detalle los síntomas que tenía. Qué es lo que estaba padeciendo para tener un diagnóstico más integral. Realmente lo que me ha ido cambiando los problemas como tal, encontrar soluciones específicas, no tener diagnósticos integrales, tener el diagnóstico específico para poder abordar ese tema. Al mismo tiempo he tenido, por ejemplo, otro tema de rodilla que fue muy parecido, de que no fue tratado o diagnosticado como es. Al mismo tiempo yo tuve que hacerme una resonancia magnética porque nadie me lo había recetado de los especialistas que, mm, que visité. Y creo que este problema de rodilla también tuvo que ver mucho, tiene mucho que ver con el problema del Helicobacter pylori en términos de que consumí muchos antibióticos durante todo ese tiempo que estuve visitando doctores que me recetaban esquemas de antibióticos, porque es uno de los problemas que tuve. Empecé a tener debilidad de los tendones, dolores musculares y óseos. Y en ese mismo periodo tuve un problema de rodilla que me afectó, que hasta ahora lo estoy tratando también al mismo tiempo con ejercicios de fuerza, gimnasio y demás. Y con básicamente 2 meses que llevo yendo al gimnasio, tanto a nivel de metabolismo como salud digestiva y además del problema de rodilla, me ha ayudado muchísimo. Pero eso no me lo recetó un médico. Vuelvo a repetir, no estoy atacando como tal, sino eso fue mi experiencia, eso es lo que me pasó a mí. Quiero contarles como tal y al mismo tiempo en decirles, contarles cómo al mismo tiempo documentarme y investigar y aprender un poquito sobre mi cuerpo y entender lo que aprendí
para visitar realmente los especialistas específicos, porque eso muchas veces también tiene mucho que ver con el tipo de especialistas que nosotros elegimos. Em, pero primero también entender nuestros síntomas y lo que tenemos. Así que en términos generales, al día de hoy me siento muchísimo mejor, con muchísima más energía. Hoy, 8 de abril, me siento muy agradecido con esta etapa en la que me encuentro. Estoy iniciando este tipo de formatos de video y quiero seguirlo haciendo de ahora en adelante. Espero estar más adelante contándoles un poquito más sobre los libros que leí, que me cambiaron y me ayudaron a adaptar hábitos que incluso me cambiaron totalmente la concepción de una perspectiva que tenía, pero uno mismo se tiene que dar cuenta, ¿verdad? No es muy difícil que alguien más se los diga, porque solo nosotros tenemos la decisión, la decisión de cambiar, aunque nos digan lo que nos digan quienes nos digan, pero es muy difícil, es mucho más fácil que nosotros mismos investiguemos, aprendamos y nos documentemos como tal. Y eso se va a tratar básicamente los siguientes videos de contarles un poquito, darles un poquito de contenido sobre los libros que me ayudaron a mí a adaptar hábitos y al mismo tiempo a aprender un poco sobre microbiota, mitocondrias, metabolismo, dopamina, hábitos saludables y entender, y entender que todos somos seres humanos que podemos cometer errores y es un proceso de aprendizaje, es un camino de crecimiento constante, integral como tal, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es el título del Helicobacter pylori me salvó la vida, porque si no hubiera tenido ese problema, hubiera sido muy difícil también cambiar los hábitos, llegar al punto donde llegué, el trasfondo de tener problemas financieros, que posiblemente muchos pueden llegar a estar en esa etapa en la que me encontré yo. Em, Así que no están solos. Hay muchas personas que hemos pasado por ese problema. Yo soy una de esas personas que afortunadamente salió, aun cuando tenga todavía achaques, todavía tenga algunos problemas como tal, pero ya son mínimos y gracias a los hábitos, a la lectura, al adaptar diferentes hábitos en diferentes aspectos, me ha ayudado muchísimo a descubrir que no solo hay un camino, hay diferentes soluciones, pero siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de accionar, ¿verdad? Así que quería contarles un poquito de cómo fue mi proceso. Esto es un primer video, quiero irles contando y cuéntenme también de qué quisieran que les cuente, sobre los síntomas. eh, sí, cuéntenme un poquito también sobre qué síntomas tienen, si ustedes los que están viendo este video también han tenido Helicobacter pylori, cómo lograron em, eliminar la bacteria, cómo lo hicieron. Fue con antibióticos, también fue mejorando, adaptando hábitos. También quisiera conocerlos y quisiera escuchar, pues leer sus comentarios. Así que si me dejan en sus comentarios un poco también sobre su historia, quisiera abordarlo. Si tienen preguntas también de cómo pasé, cuáles fueron los síntomas que tuve. También espero que me escriban o que me pregunten y nos vemos en un siguiente video, para hablar un poco más sobre los libros que me ayudaron a mí a entender un poquito el problema, que es la microbiota, que es disbiosis, la dopamina con el tema de la ansiedad, incluso libros que no tienen nada mucho que ver con salud, sino más con hábitos. Por ejemplo, libros sobre cómo tener un hábito para poderse levantar ya sea más temprano o tener un
una rutina más organizada, que a mí en términos de aspectos me ha ayudado muchísimo, en aspectos en términos generales de la vida, me ha ayudado muchísimo a tener eh, y leer sobre esos temas. Así que de esto se va a tratar el canal, los siguientes videos largos para hablar sobre lecturas, sobre libros, eh, compartir un poquito sobre el proceso de aprendizaje y documentar lo que va de aquí en adelante, ¿verdad? Porque este es un primer paso, estoy iniciando todo el proceso de adaptar mejores hábitos y quiero irme retándome de paso a paso, porque es como por ahí vi un video de un youtuber que hablaba también sobre qué aburrido es de hablar o, o escuchar a otra persona que ya haya salido o que haya mejorado, pero es muchísimo más entretenido ver todo el proceso. Así que quiero documentarles el proceso porque es interesante también y al mismo tiempo retador para mí para llevar todo ese proceso de aprendizaje que voy a llevar de aquí en adelante en mis hábitos como tal, ¿verdad? Así que nos vemos en un siguiente video. Y los leo en los comentarios si tienen alguna duda sobre esto que les estoy contando del Helicobacter pylori, sobre libros que quieren que les recomiende, los libros que he leído. O conténme también si tienen dudas sobre los síntomas que yo tuve, o inclusive cuéntenme un poquito ustedes, un poquito su historia. Me gustaría conocer la historia de otras personas que hayan pasado por lo mismo o que estén pasando por lo mismo. La idea es que desarrollemos una comunidad para que nos ayudemos mutuamente. Repito, y para dejar este último mensaje, este no va a ser un canal sobre medicina, sobre salud. No quiero indagar en términos técnicos porque no soy un profesional como tal. Va a ser un canal sobre experiencias, sobre compartirles experiencias, el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo libros, puntos de vista de diferentes temas en términos generales sobre hábitos como tal para poder crecer de forma integral como tal. Así que sobre eso va a tratar los siguientes videos. Este no va a ser un canal sobre hablar sobre nutrición, sobre temas técnicos, sobre medicina específicamente. Eso se lo dejamos a los médicos, a los nutricionistas, a los profesionales que, que realmente son una gran bendición. Y por ellos estoy también acá porque me han ayudado muchísimo en todo mi proceso. Pero sin embargo, es parte de nosotros también aprendernos a entender, estudiar nuestro cuerpo para poder explicar de forma más integral nuestro problema y que los especialistas entiendan qué es lo que tenemos. Eso sí, en eso sí quiero ayudarles porque a mí me pasó muchísimo porque no entendía, no sabía qué era y por no tener realmente el conocimiento, muchas veces no me expresé de la forma correcta para poder compartirle a los demás los problemas que tenía para recibir soluciones integrales, ¿verdad? Así que de eso se va a tratar. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.